La llamaban la mujer de manos rotas en los salones de Sevilla. Pero cuando un accidente la obligó a abandonar su carrera como pianista, nadie imaginó que encontraría la música más pura en el corazón de un humilde pescador. En los salones dorados del Palacio de las Dueñas, donde los candelabros de cristal reflejaban la gloria de una de las familias más ilustres de Andalucía, en 1889, vivía Catalina Mendoza y Álvarez, de 26 años. Sus manos, delgadas y pálidas como porcelana, habían sido su mayor orgullo y su maldición más profunda. Desde los 5 años, esas manos habían danzado sobre las teclas de marfil del piano de cola que dominaba el salón principal, arrancando melodías que hacían llorar a las duquesas y suspirar a los condes. «Mira cómo toca», susurraba su madre, doña Esperanza, desde el balcón de mármol que daba al patio andaluz. «Es lo único que sabe hacer bien. Sin el piano, no es nada». Las palabras caían como gotas de veneno en el corazón ya herido de la joven, quien había aprendido desde temprana edad que su valor radicaba únicamente en su habilidad para arrancar belleza de esas teclas blancas y negras. Don Fernando Mendoza y Álvarez, un hombre de 58 años, cuyas canas plateadas narraban décadas construyendo un imperio comercial, observaba a su hija desde la ventana de su despacho con una mezcla de orgullo y frustración calculadora. Era su única hija, la menor de 6 hermanos varones que ya habían expandido los negocios familiares por toda Europa. Catalina era su inversión cultural, la que daría prestigio artístico al apellido Mendoza. Tenía planes para ella: una gira por las capitales europeas, conciertos en los salones más exclusivos, quizás un matrimonio con algún compositor reconocido. La noche del gran concierto en el Teatro de la Maestranza llegó como la culminación de 20 años de preparación. Doña Esperanza había mandado confeccionar el vestido más exquisito, terciopelo negro bordado con hilos de plata, diseñado para que Catalina pareciera una extensión del propio piano. Pero cuando la joven pianista subió al escenario ante 500 personas de la alta sociedad sevillana, algo dentro de ella comenzó a romperse. Las primeras notas de Chopin fluyeron perfectamente. Luego, Liszt, implacable y brillante. Pero en medio de la sonata de Beethoven, sus manos comenzaron a temblar. No de nervios, eso lo había superado años atrás, sino de algo más profundo. Un rechazo visceral de su propio cuerpo a seguir siendo un instrumento de las ambiciones ajenas. El temblor se convirtió en rigidez. Las notas comenzaron a fallar. El silencio en la sala se volvió denso, asfixiante. «No puedo», susurró Catalina, tan bajo que solo los de la primera fila la oyeron. «No puedo más». Se levantó del taburete, dejando el piano a medias, y caminó fuera del escenario, mientras el murmullo escandalizado de la audiencia crecía como una ola a sus espaldas. Fue la primera vez en su vida que desobedeció. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, especialistas de Madrid y Barcelona, todos llegando a la misma conclusión devastadora: trauma psicosomático severo. Las manos de Catalina se habían roto, no por una lesión física, sino porque su mente había dicho basta. Los tratamientos sugeridos variaban desde reposo absoluto hasta terapias experimentales en Viena, pero todos coincidían en algo: quizás nunca volvería a tocar al mismo nivel. Don Fernando tomó la decisión con la misma frialdad con la que cerraba sus negocios. «Catalina», dijo una mañana sin mirarla a los ojos, «has fracasado como pianista. El escándalo del teatro ha arruinado tu reputación y la nuestra. He decidido que te irás a la casa de campo en Conil de la Frontera. Allí, lejos de la sociedad,
podrás recuperarte. O al menos no seguirás avergonzándonos. La casa de campo, repitió Catalina, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La propiedad en Conil era un lugar que la familia apenas visitaba. Una vieja casa de piedra junto al mar que su abuelo había comprado décadas atrás. Un exilio, eso es lo que era. Un destierro disfrazado de convalecencia. «Partirás mañana», continuó su padre, con un tono que no admitía réplica. «El mayordomo y 2 criadas te acompañarán. Permanecerás allí hasta que decida qué hacer contigo». La frase colgó en el aire como una sentencia. Eras valiosa mientras tocabas. Ahora eres una carga. Aquella noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias personales en un baúl de cuero, Catalina lloró por primera vez en años. Pero entre las lágrimas de dolor y humillación, algo inesperado comenzó a germinar. Una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas críticas, de las expectativas aplastantes, de ser juzgada únicamente por lo que sus manos podían producir. El viaje a Conil fue largo y polvoriento. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la casa de piedra blanca, con sus contraventanas azules desgastadas por el viento marino, Catalina bajó con piernas temblorosas. El aire del Atlántico era completamente diferente a todo lo que conocía. Salvaje, salado, lleno de una energía cruda que hacía que el aire refinado de los salones sevillanos pareciera enrarecido y muerto. La casa era sencilla pero sólida. 3 habitaciones, una cocina con fogón de leña y un pequeño jardín que daba directamente a un sendero que descendía hacia la playa. El piano de cola había sido reemplazado por muebles rústicos de madera. Todo era diferente, todo era aterrador. Y extrañamente, todo se sentía como respirar por primera vez. En esa costa accidentada, donde el Atlántico golpeaba las rocas con furia primordial, vivía también Mateo Ruiz, de 32 años. Era pescador, como lo había sido su padre y el padre de su padre antes que él. Su piel estaba curtida por el sol y el salitre. Sus manos eran ásperas y fuertes, marcadas por años de jalar redes y reparar aparejos. Vivía en una pequeña cabaña de piedra, a 1 kilómetro de la casa de los Mendoza, subsistiendo de lo que el mar le daba cada día. Mateo tenía fama en el pueblo de ser un hombre solitario, pero noble. Años atrás había estado prometido con Isabel, la hija del panadero, pero ella había muerto de fiebre tifoidea 3 días antes de la boda. Desde entonces, Mateo se había refugiado en el mar, encontrando en las olas una compañía que no podía herirlo más de lo que ya estaba herido. El primer encuentro entre Catalina y Mateo fue casi cómico en su incomodidad. La pianista había bajado a la playa al amanecer del 3er día, necesitando escapar de la casa que ya se sentía como otra jaula. Caminaba descalza por la arena, algo que jamás habría hecho en Sevilla, cuando tropezó con una red extendida en la playa. «¡Cuidado!», gritó una voz masculina. Mateo corrió hacia ella, ayudándola a levantarse antes de que se enredara más. «Esta red acaba de secarla. ¿Está bien, señora?». Catalina lo miró, preparada para ofrecer la disculpa automática que la etiqueta exigía, pero las palabras murieron en su garganta. El hombre frente a ella era completamente diferente a cualquier caballero que hubiera conocido. No había artificio en su expresión, no había cálculo en sus ojos oscuros, solo preocupación genuina. «Yo... sí, estoy bien», logró decir finalmente. «Perdone, no vi la red». «No suelen haber señoritas de ciudad en esta playa tan temprano», observó Mateo con una media sonrisa. «¿Es usted la que llegó a la casa de los Mendoza?». «Soy Catalina Mendoza», respondió ella, automáticamente ofreciendo su linaje
como siempre había sido entrenada a hacer. Mateo Ruiz, contestó él simplemente, sin títulos ni apellidos compuestos. Pescador. Hubo algo refrescante en esa simplicidad que hizo que Catalina sonriera por primera vez en semanas. Los primeros días transcurrieron en un cuidadoso baile de evitación mutua. Catalina bajaba a la playa en las mañanas, tratando de encontrar paz en el sonido rítmico de las olas. Mateo trabajaba en sus redes, lanzaba su barca al mar antes del alba, vivía su vida como siempre la había vivido. Pero había una conciencia mutua, una curiosidad no expresada. Fue una tarde de tormenta cuando todo cambió. Catalina había salido a caminar a pesar de las nubes amenazantes, necesitando la catarsis del viento salvaje. Cuando la lluvia comenzó, violenta y repentina, estaba demasiado lejos de la casa. Corrió hacia el único refugio visible, la cabaña de Mateo. «¡Entre, rápido!», gritó él, abriéndole la puerta. El interior era espartano pero limpio, una habitación principal con una cama simple, una mesa de madera, un fogón donde crepitaba un fuego. En las paredes había redes colgadas, aparejos de pesca y algo que captó inmediatamente la atención de Catalina: una vieja guitarra. «Está empapada», observó Mateo, ofreciéndole una manta gruesa. «Siéntese junto al fuego, le prepararé algo caliente». Mientras él se movía por la pequeña cocina preparando té, Catalina no podía dejar de mirar la guitarra. «¿Toca usted?», preguntó finalmente, su voz más interesada de lo que pretendía. Mateo siguió su mirada y se encogió de hombros. «Un poco. Mi abuelo me enseñó. No soy bueno, solo lo hago para mí mismo. Cuando el mar está tranquilo y la noche es larga. Podría...». Catalina se detuvo, sorprendida de su propia audacia. «¿Podría tocar algo para mí?». Mateo dudó, claramente incómodo. «No soy músico, señorita, no como usted debe estar acostumbrada». Hubo algo en su tono que hizo que Catalina se diera cuenta de que él sabía quién era ella, o más bien, quién había sido. «Por favor», insistió ella suavemente. «Hace semanas que no escucho música». Con movimientos un poco torpes, Mateo tomó la guitarra y comenzó a tocar. No era técnicamente perfecto, sus dedos a veces fallaban, las transiciones eran rugosas. Pero había algo en su música que Catalina jamás había escuchado en los salones de Sevilla. Verdad absoluta. Tocaba una melodía flamenca simple, probablemente aprendida de oído, pero la tocaba como si cada nota importara, como si la música fuera para él no una obligación, sino un regalo. Cuando terminó, Catalina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eso fue hermoso», susurró. «¿Por qué llora?», preguntó Mateo alarmado. «Porque», dijo ella, buscando palabras para explicar lo inexplicable, «en toda mi vida tocando piano, nunca hice música así. Nunca toqué algo que viniera del corazón. Siempre fue para impresionar, para cumplir expectativas, para ser perfecta. Pero usted toca como si la música fuera parte de su alma. Esa noche marcó el comienzo de una amistad inesperada». Catalina comenzó a visitar la cabaña de Mateo regularmente. Él le enseñaba sobre el mar, cómo leer las corrientes, reconocer cuando venía tormenta, entender los ritmos de las mareas. Ella, gradualmente, comenzó a hablarle sobre su vida anterior, la presión constante, la perfección exigida, el momento en que sus manos se habían rebelado contra ella. «¿Alguna vez ha intentado tocar desde entonces?», preguntó Mateo una tarde, mientras reparaban una red juntos. Algo que Catalina nunca había imaginado hacer, pero que encontraba extrañamente satisfactorio. «No puedo», respondió ella, mirando sus manos como si fueran objetos extraños. «Cuando intento siquiera pensar en ello, empiezan a temblar. El doctor dijo que es psicológico,
que mi mente asocia el piano con todo el dolor. Mateo observó sus manos largas y elegantes, tan diferentes de las suyas propias, curtidas y callosas. ¿Y si no fuera el piano?, preguntó pensativo. ¿Y si intentara con otro instrumento? No para ser perfecta, no para impresionar a nadie, solo para ver si la música todavía vive en usted. La idea era tan simple que parecía imposible. No sé si podría, admitió Catalina. Mi guitarra está ahí, dijo Mateo, señalando el instrumento apoyado contra la pared. No hay nadie aquí que la juzgue, solo el mar y yo, y ninguno de los dos conoce la diferencia entre Mozart y una canción de taberna. Con manos temblorosas, Catalina tomó la guitarra. Era más pesada de lo que esperaba. El mástil era áspero bajo sus dedos. Intentó formar un acorde básico, algo que había visto hacer a Mateo, pero sus dedos se negaban a cooperar. La frustración subió como una marea. «No puedo», comenzó a decir, pero Mateo suavemente puso sus manos sobre las de ella. «No piense», dijo con calma, «solo sienta. No hay notas correctas o incorrectas aquí, solo toque». Guiada más por instinto que por conocimiento, Catalina rasgó las cuerdas. El sonido que salió fue discordante, nada parecido a la perfección cristalina que sus manos solían producir en el piano. Pero no se detuvo. Siguió probando, explorando, descubriendo sonidos que jamás había considerado música. Y entonces algo milagroso sucedió. Sus manos dejaron de temblar. Los meses siguientes transformaron a Catalina de formas que nunca había imaginado posibles. Su piel, antes pálida como la porcelana, se bronceó bajo el sol andaluz. Sus vestidos de seda fueron gradualmente reemplazados por ropas más prácticas. Aprendió a ayudar a Mateo con sus redes, a reconocer qué peces estaban en temporada, a cocinar con los ingredientes simples que el mar y el pequeño huerto proporcionaban. Pero más que eso, aprendió a tocar de nuevo. No el piano, eso todavía estaba más allá de su alcance, sino la guitarra de Mateo. Bajo su paciente instrucción, sus dedos reaprendieron el lenguaje de la música. Pero esta vez era diferente. No había partituras que seguir perfectamente, no había audiencia crítica, no había padre contando cada error. Era música en su forma más pura, expresión del alma. Las tardes adquirieron un ritmo propio. Mateo regresaba de su jornada de pesca y la encontraba practicando en la playa, sus dedos aún torpes, pero cada día más seguros. Él se sentaba a su lado, corrigiendo gentilmente su postura, mostrándole nuevos acordes, compartiendo canciones que había aprendido de su abuelo. «Tiene un don», le dijo una noche, mientras observaban el sol hundirse en el Atlántico. No el que le dijeron que tenía, sino algo más verdadero. «¿Qué quieres decir?», preguntó Catalina bajando la guitarra. «En Sevilla tocaba para los demás. Aquí toca para usted misma. Esa es la diferencia entre ser un instrumento y ser un artista». Las palabras resonaron en lo profundo de su ser. Por primera vez, Catalina entendió que su fracaso en el teatro de la maestranza no había sido un final, sino un comienzo doloroso y necesario. A medida que pasaban los meses, la amistad entre ellos profundizó en algo más. Era inevitable, quizás, dos almas heridas encontrando consuelo mutuo. Pero ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo, conscientes del abismo social que los separaba. Fue Catalina quien finalmente rompió el silencio. Una noche de luna llena, mientras tocaban juntos en la playa, ella la guitarra, él cantando con una voz áspera pero emotiva, se detuvo abruptamente. «Mateo», dijo, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas, «yo
necesito decirte algo». Él dejó de cantar, mirándola con esos ojos oscuros que habían aprendido a leer cada uno de sus estados de ánimo. «Dime, en Sevilla nunca supe lo que era ser yo misma. Siempre fui la hija de los Mendoza, la pianista a prodigio, la inversión cultural de mi padre. Pero aquí, contigo, por primera vez en mi vida, me siento completa. Me siento vista no por lo que puedo hacer, sino por quien soy». Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Me he enamorado de ti. Sé que es imposible, sé que somos de mundos diferentes, pero necesitaba que lo supieras». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mateo se levantó, caminó hacia el borde del agua, sus hombros tensos. Catalina sintió que su corazón se hacía a pedazos. Había cometido un error terrible, había arruinado la única cosa pura en su vida. «Catalina», dijo finalmente, sin volverse, «cuando Isabel murió, juré que nunca volvería a amar. El dolor de perderla casi me destruye, pero luego llegaste tú, esta mujer de otro mundo, con manos que habían creado belleza para reyes, ahora aprendiendo a remendar redes. Y cada día que pasaba, sentía mi corazón despertar de nuevo». Se volvió hacia ella y Catalina vio lágrimas brillando en sus ojos. «También te amo, pero tengo miedo. Miedo de que tu familia venga por ti. Miedo de que este mundo mío sea demasiado pequeño para ti. Miedo de perderte como perdí a Isabel». «Entonces tengamos miedo juntos», dijo Catalina caminando hacia él, «porque una vida sin este amor es más aterradora que cualquier pérdida futura». Se encontraron en la orilla, donde las olas lamían sus pies descalzos, y se besaron bajo la luna llena. Era un beso cargado de todos los meses de creciente intimidad, de comprensión mutua, de dos personas que habían encontrado en el otro la pieza que faltaba en sus almas rotas. Los meses que siguieron fueron los más felices que ambos habían conocido. Vivían simplemente. Mateo pescaba, Catalina ayudaba y tocaba música, no para audiencias, sino para ellos mismos y el mar infinito. Hablaban de futuro, de establecer una pequeña escuela de música en el pueblo, donde Catalina pudiera enseñar a los niños locales sin la presión de la perfección. De comprar un bote más grande para que Mateo pudiera pescar más lejos. De una vida construida no en oro y prestigio, sino en amor y propósito. Pero la felicidad, como Catalina estaba aprendiendo, a menudo viene con un precio. Una mañana de otoño, 6 meses después de su llegada a Conil, un elegante carruaje apareció en el camino a la casa. Catalina lo vio desde la playa donde estaba ayudando a Mateo con las redes, y su sangre se heló. Reconocería ese carruaje en cualquier parte. Era el de su familia. «Tienes que irte», le dijo urgentemente a Mateo. «Es mi familia, si te encuentras aquí». Pero era demasiado tarde. Del carruaje descendió su hermano mayor, Alfonso Mendoza, acompañado por 2 sirvientes. A sus 35 años, Alfonso era la personificación del poder Mendoza. Traje impecable, postura autoritaria y una expresión que mezclaba alivio con desaprobación al ver a su hermana. «Catalina», la llamó, su voz resonando con la autoridad de quien ha sido criado para mandar. «Vengo a llevarte a casa». Catalina caminó hacia él lentamente, consciente de cómo debía verse, bronceada, con un vestido simple manchado de arena y sal descalza. «Esta es mi casa ahora, Alfonso». Su hermano la examinó de arriba abajo, y por un momento algo similar al respeto brilló en sus ojos. «Te ves diferente, saludable incluso, pero eso no cambia las cosas. Papá ha muerto, Catalina, hace 3 semanas, un ataque al corazón». Las palabras cayeron como piedras. Catalina sintió una mezcla compleja de emociones,
pena por el padre que nunca la había visto realmente, alivio de que ya no podría controlarla y culpa por sentir ese alivio. «Lo siento», dijo finalmente, y lo decía en serio. «Necesitamos que vuelvas», continuó Alfonso. «Con su muerte hay asuntos legales que resolver. Eres heredera de una parte considerable de la fortuna y... dudó. La familia necesita reconstruir su reputación. Tu colapso en el teatro dañó nuestro nombre. Pero si regresas recuperada, si mostramos que superaste tu crisis, podríamos reparar el daño». Catalina sintió la vieja presión familiar cerrándose a su alrededor como una trampa. «¿Y si no quiero volver?» «No es opcional», dijo Alfonso firmemente. «Eres una Mendoza. Tienes responsabilidades con la familia, con el apellido. Además», su tono se suavizó ligeramente, «mamá te extraña. Está devastada por la muerte de papá y pregunta por ti constantemente». La mención de su madre fue la estocada que necesitaba. A pesar de todo, Catalina amaba a doña Esperanza. La mujer había sido dura, exigente, pero también era producto de su propia crianza, de sus propias limitaciones. «Dame un día», dijo Catalina finalmente. «Un día para arreglar mis cosas, para despedirme». Alfonso asintió. «Te esperaré en la casa, pero Catalina...» Sus ojos se endurecieron. «Si esto tiene algo que ver con ese pescador que vi en la playa, olvídalo. No puedes tirar tu vida por una fantasía romántica. Eres una Mendoza. Él es nadie». Cuando Alfonso se fue, Catalina corrió de vuelta a la playa donde Mateo había presenciado todo desde la distancia. Lo encontró empacando sus redes, sus movimientos mecánicos, su rostro cuidadosamente inexpresivo. «Mateo», comenzó. «Tienes que irte», la interrumpió sin mirarla. «Tu hermano tiene razón. Perteneces a ese mundo, no a este». «No», dijo Catalina ferozmente tomando sus manos. «Pertenezco aquí, contigo. He encontrado más vida en estos meses que en todos mis años en Sevilla. Y yo he encontrado más felicidad contigo de la que merecía después de Isabel», respondió Mateo finalmente mirándola. «Pero eso no cambia la realidad. Soy un pescador. Vivo día a día de lo que el mar me da. No puedo ofrecerte nada de lo que mereces». «Me ofreces amor verdadero», dijo Catalina. «Me ofreces libertad. Me ofreces la oportunidad de ser yo misma. Eso vale más que todo el oro de mi familia. Tu madre te necesita», señaló Mateo suavemente. «Acabas de perder a tu padre. Tu familia necesita que estés allí. ¿Cómo podrías vivir contigo misma si le das la espalda a tu madre en su momento de mayor dolor?» Las palabras golpearon el corazón de Catalina porque eran verdad. Por mucho que quisiera quedarse, por mucho que amara a Mateo y esta vida simple, no podía abandonar a su madre en su duelo. «Entonces iré», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero volveré, te lo prometo, Mateo. Encontraré la manera de volver a ti». «No hagas promesas que no puedes cumplir», dijo él, pero ella vio esperanza brillando en sus ojos. «La cumpliré», insistió. «Dame tiempo. Ayudaré a mi madre a superar el duelo. Resolveré los asuntos legales y luego volveré. Y cuando lo haga será para siempre». Pasaron esa última noche juntos en la playa, bajo las estrellas, hablando hasta el amanecer. Catalina tocó la guitarra una última vez, las canciones que Mateo le había enseñado, vertiendo todo su amor y dolor en cada nota. Cuando el sol comenzó a subir, se besaron como si pudieran sellar un pacto con ese beso, como si pudieran desafiar el destino mismo con la fuerza de su amor. El viaje de regreso a Sevilla fue una tortura silenciosa. Catalina miraba por la ventana del carruaje, viendo el paisaje transformarse de las costas salvajes de Conil a las tierras cultivadas del interior,
sintiendo como si estuviera viajando, no solo en el espacio, sino retrocediendo en el tiempo, volviendo a ser la persona que había sido. Pero cuando finalmente llegó al palacio de las dueñas y vio a su madre, más pequeña, más frágil, envejecida por el dolor, supo que había tomado la decisión correcta al venir, sin importar cuánto doliera. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Catalina se sumergió en los asuntos familiares, descubriendo que tenía una cabeza para los negocios que nadie había esperado. Trabajó junto a Alfonso, reorganizando las inversiones de su padre, descubriendo irregularidades, sugiriendo mejoras. Pero más importante, estuvo allí para su madre, acompañándola en su duelo, ayudándola a encontrar propósito más allá de su rol como esposa del gran don Fernando. «Has cambiado», observó doña Esperanza una tarde, mientras tomaban té en el jardín. «Ya no eres la niña asustada que se escondía detrás del piano». «Encontré algo más importante que el piano», dijo Catalina cuidadosamente. «Encontré a mí misma». Su madre la estudió con ojos más perceptivos de lo que Catalina le había dado crédito. «¿O encontraste a alguien?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Catalina consideró mentir, pero decidió que su madre merecía la verdad. «Ambas cosas», admitió. «Encontré el amor, real, verdadero, sin condiciones. Y me encontré a mí misma en el proceso». Para su sorpresa, doña Esperanza no explotó en ira o indignación. En cambio, suspiró profundamente. «Tu padre y yo nunca tuvimos eso», confesó. «Nuestro matrimonio fue arreglado. Aprendimos a respetarnos, incluso a apreciarnos, pero amor verdadero». Sacudió la cabeza. «Si lo has encontrado, Catalina, no lo dejes ir. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros». La conversación marcó un punto de inflexión. Con el bendición silencioso de su madre, Catalina comenzó a hacer planes. Pero no simplemente para huir de vuelta a Conil. Eso sería repetir el patrón de escapar. En cambio, trabajó metódicamente para construir un puente entre sus dos mundos. Usando su herencia, estableció una fundación musical dedicada a llevar educación artística a comunidades costeras pobres. Contrató maestros, compró instrumentos, diseñó un currículo que enfatizaba la expresión sobre la perfección y nombró a Conil de la Frontera como la ubicación de la primera escuela. Cuando finalmente regresó al pueblo, casi un año después de su partida, no llegó como una fugitiva, sino como una mujer con un propósito. El carruaje que llevaba esta vez transportaba no solo a Catalina, sino también a 3 maestros de música, cajas de instrumentos y los documentos legales que establecían la Fundación Mendoza para las Artes. Mateo estaba en la playa cuando la vio, trabajando en sus redes como siempre. Pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Ella corrió hacia él y él hacia ella, encontrándose a mitad de camino, como 2 olas destinadas a chocar. «Volví», jadeó Catalina, «como prometí, y esta vez es para siempre». «¿Tu familia?», comenzó Mateo. «Tiene mi bendición. Más que eso, mi madre insiste en conocerte. Dice que cualquier hombre que me haya enseñado a encontrarme a mí misma merece su respeto». En los ojos de Mateo brillaban lágrimas que no trataba de ocultar. «Pensé que te había perdido», admitió. «Cada día que pasaba, me convencía más de que habías vuelto a tu mundo y te habías dado cuenta de que esto, que yo, no era suficiente». «Eres más que suficiente», dijo Catalina firmemente. «Eres todo. Y ahora tenemos la oportunidad de construir algo hermoso juntos. Una escuela donde la música sea una celebración, no una prisión. Un lugar donde niños como yo puedan aprender que su valor no radica en la perfección,
sino en la autenticidad. La boda fue simple, realizada por el cura del pueblo en la pequeña iglesia con vistas al mar. Doña Esperanza asistió, escandalizando a la alta sociedad sevillana, pero ganándose el eterno respeto de su hija. Alfonso vino también, aunque más por obligación familiar que por bendición, pero con el tiempo llegaría a admirar lo que su hermana construía. La escuela de música de Conil abrió sus puertas 6 meses después. En lugar de salones dorados y pianos de cola, tenía aulas simples con vista al mar, guitarras resistentes y una filosofía revolucionaria. La música como sanación, no como competición. Catalina enseñaba allí 3 días a la semana, habiendo finalmente desarrollado una relación saludable con el piano. Tocaba ahora cuando quería, no cuando se lo exigían. Los otros días los pasaba con Mateo, aprendiendo sus oficios de pesca, tocando música en la playa, viviendo una vida que honraba tanto su pasado refinado como su presente auténtico. 5 años después, mientras observaban a sus 2 hijos pequeños construir castillos de arena, niños que crecerían conociendo tanto las canciones flamencas de su padre como las sonatas clásicas de su madre, pero libres para elegir su propio camino, Catalina reflexionó sobre el viaje imposible que había hecho. ¿Alguna vez extrañas los salones de Sevilla?, preguntó Mateo, una pregunta que había hecho periódicamente a lo largo de los años. Nunca, respondió Catalina, mirando sus manos, ya no pálidas y delicadas, sino fuertes y bronceadas, manos que remendaban redes y tocaban guitarra, manos que cargaban niños y plantaban jardines. Estas manos se rompieron para liberarme, y en ti, en este mar, en esta vida simple pero verdadera, encontré algo que ninguna sala de conciertos podría darme jamás. ¿Qué?, preguntó él, aunque conocía la respuesta. La música más perfecta de todas, dijo Catalina, besándolo mientras el sol se hundía en el Atlántico. La música de un corazón finalmente libre. En la distancia, las olas cantaban su propia canción eterna, testigos silenciosos de una historia de amor que había comenzado con manos rotas y había florecido en un jardín junto al mar, demostrando que a veces el fracaso más devastador es en realidad el primer paso hacia encontrar nuestro verdadero destino.